Muy buenos días, espero que se encuentren bien en este miércoles hermoso. Empezamos una nueva clase, en este día vamos a desarrollar el tema de preposiciones. Nosotros venimos hablando ya desde el año pasado, la clase de palabras, veníamos viendo sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios, y hoy nos toca enfocar y tratar de lleno el tema de las preposiciones. Vamos a compartir un Power y vamos a ir desarrollando este tema. Muy bien, buenos días. En esta oportunidad, como dijo la profe Alba, vamos a trabajar otro tema y como ustedes ya saben, vamos a trabajar a partir de los diferentes niveles y los criterios que ya conocemos, ¿sí? En este caso, el nivel morfológico y el nivel sintáctico en relación a la preposición. Si ustedes recuerdan, cuando vimos sustantivos, adjetivos, adverbios, veíamos justamente que existen tres niveles, ¿sí? El morfológico, el semántico y el sintáctico. En este caso de la preposición no vamos a ver el criterio semántico y ya van a ver por qué. Porque el criterio semántico en realidad se relaciona con el significado, ¿sí? Y pasa algo con el significado de las preposiciones. Así que vamos a ir avanzando. Y ahí podemos ver la definición. Las preposiciones son palabras invariables, o sea, no cambian ni de género ni de número o persona, en ningún contexto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a veces teníamos palabras, ¿no? Como por ejemplo sano, que en un contexto podía ser un adjetivo, pero en otro contexto podía ser un adverbio, ¿cierto? ¿No? Como por ejemplo, él es un chico sano. Ahí es un adjetivo. ¿Por qué? Porque tiene variación morfológica. Yo puedo decir, ella es una chica sana. Y ahí cambia. También puedo decir, ellos son chicos sanos. Ellas son chicas sanas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de adverbios, sano se convierte en un adverbio y por lo tanto no hay variación morfológica. Y así vemos, por ejemplo, en una oración sumamente común, que se usa mucho en el fútbol, en algún deporte, como él come sano, ¿sí? O él juega limpio, también pasa mucho con eso. Él come sano, ahí es un adverbio, porque nunca va a variar, morfológicamente nunca va a variar. Sí, yo puedo decir, ellos comen sano, ellas comen sano. Nunca va a variar, no importa que yo le cambie el número al sujeto, que le cambie el número al verbo, que le cambie la persona al verbo. Sano se va a mantener siempre de la misma manera, va a ser invariable. Pero ahí vemos una palabra como se recategoriza en otras. Sin embargo, acá en la preposición nunca va a cambiar, siempre va a estar igual, en eso se parece al adverbio, que no tiene variación de nada. Y en ningún contexto, no importa si está acompañando un sustantivo o un adjetivo, si está acompañando un verbo, nunca va a cambiar. Después vemos que sirven para introducir o relacionar palabras o grupos de palabras en una oración, ¿sí? Tienen más una función justamente de conectar, ¿sí? De unir, de introducir relaciones. Y nosotros vemos en realidad que existen una lista muy cerrada de preposiciones, se le conoce como una clase de palabras cerrada, porque si nosotros remontamos a más de 500 años, las preposiciones no cambiaron mucho. Sin embargo, los sustantivos, los verbos sí cambian. Nosotros tenemos verbos nuevos todos los años. Chatear, whatsappear. Y yo grande de hacer recién. Perdón, ahí se le activó el audio de alguien. Pero también tenemos nuevas preposiciones, pero son muy poquitas, ¿sí? A comparación de los 20 nuevos verbos que tenemos por año, de los 20 sustantivos que tenemos nuevos por año, las preposiciones en muchísimos años apenas han cambiado 4, ¿sí? Entonces, capaz ustedes en la escuela primaria, en la escuela secundaria, se acuerdan que las preposiciones son estas que nos hacían repetir mucho, ¿no? Son a, ante, bajo,
cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Y uno lo dice rápido porque así lo aprendió para memorizarse, ¿no? Ahora ya no se usa cabe y ya no se usa so, ¿sí? Ya están en desuso, ya quedaron como antiguas. Sin embargo, durante, mediante, versus y vía son los nuevos, ¿sí? Los más nuevitos sobre todo son versus y vía. Y dentro de este tipo de palabras, esos, en las cuestiones que tengan que ver con el significado, nosotros vamos a decir que las preposiciones carecen de un significado propio específico, ¿sí? En algunas teorías podemos encontrar que directamente como que no tienen significado, pero las nuevas las nuevas líneas teóricas dicen que no es que no tengan un significado, sino que no tienen uno muy específico, ¿sí? Nos cuesta mucho encontrar en nuestra cabeza una imagen mental para una preposición. Es diferente, si yo digo bandera, a ustedes a la mente se le viene la imagen de una bandera, no la misma, pero alguna se le viene a la cabeza. Si yo digo camisa amarilla, a alguien se le viene algo a la cabeza. Pero si yo digo A, y es muy difícil que se me venga otra cosa que no sea la letra A en la cabeza, ¿sí? Pero no pasa lo mismo quizás con durante, ¿sí? O hacia. Probablemente nos dé como una idea de camino, de duración, ¿sí? No es definida tampoco, pero hay algo. Entonces, por eso dicen los nuevos lingüistas que es un significado no específico. Entonces, no tiene un significado propio específico como lo tendría un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio. Pero no por eso dejan de ser importantes, sino que sin estas palabras nosotros no podríamos realmente completar significados y no podríamos relacionar otras palabras, otros sintagmas, ¿sí? Entonces tienen muchísimo valor. También les quiero decir que usualmente las preposiciones son lo que se llama en lingüística una zona porosa. ¿Por qué se llama zona porosa? Porque el cambio lingüístico suele venir por las preposiciones. Ustedes habrán escuchado quizás alguna vez que las personas dicen, en vez de fue a o fue hacia Alberdi, dice fue en Alberdi. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho con el bilingüismo también, que nosotros somos una zona fronteriza, pero además de eso, porque las preposiciones suelen ser confusas. En el habla nosotros podemos usar de, en, y en realidad no está bien. Para determinados verbos van determinadas preposiciones y yo no puedo utilizar la que yo quiera, ¿sí? Porque esto estaría mal. Muy bien, ahora avanzamos para el siguiente tema. Bien, como decía la profe Luz, las preposiciones son palabras invariables. Y haciendo un poquito alusión a nuestra ubicación fronteriza, de repente ahí vamos a ir viendo en las clases siguientes las incorrecciones en las que incurrimos frecuentemente y que están mal. Las palabras que solo tienen lexema o raíz son en el caso de estas preposiciones, morfemas gramaticales independientes e invariables. No tienen otros morfemas que la completen. Fíjense que nosotros en los otros tipos de palabras que veníamos viendo, no sucedía esto. Nosotros con un sustantivo, por ejemplo, podíamos formar un sinfín de palabras, formar su familia de palabras. ¿Sí? En el caso de las preposiciones, estas no tienen palabras derivadas, ¿sí? Es la única de la familia, es la palabra primitiva, ¿sí? Acuérdense cuando nosotros al principio de las clases del año pasado dábamos proceso formativo de palabras, partíamos de una y ahí utilizando sufijos, prefijos, incluso aumentativos y disminutivos, podíamos formar una línea de palabras partiendo de una palabra primitiva. En el caso de las preposiciones no sucede eso, ¿sí? Son una sola en ese grupo de familia, en esa palabra, digamos. ¿Es la siguiente, Mauro?
Las contracciones, algo que también habíamos visto cuando hablábamos de los determinativos, determinantes, artículos, ¿sí? Cuando encontramos o cuando pronunciamos, cuando hablamos, y está una preposición, en este caso la a o la preposición de, seguida por el artículo el, ¿qué pasa? Sucedía algo que se llamaba contracción. Estas se contraen, se fusionan, formando al o del. Se fusionan las dos vocales en una sola. Fíjense que ahí tenemos a más el, hay dos vocales, la a y la e, y formamos la contracción al. Y en el caso de más e, tenemos las dos e, desaparece una y se fusiona formando del. Esto también va con respecto a lo que son las correcciones y los usos incorrectos. También habíamos visto el año pasado cuando en los nombres propios, sí o sí, tenían, por ejemplo, incorporado el artículo, no había que realizar esa contracción. Si yo digo, me voy a el Colorado, no voy a decir incorrectamente, me voy al Colorado, ¿sí? Porque el nombre ya es el Colorado. O, por ejemplo, en el caso del Cairo, ¿sí? Al Cairo, ¿sí? Ahí se nota perfectamente cuándo debo usar y cuándo no la contracción. Si los nombres propios ya tienen incorporado ese artículo, no voy a realizar la contracción. La siguiente, ¿no? Acá tenemos locuciones preposicionales. Muchas veces nosotros ocupamos un conjunto de palabras que tratan de ampliar el sentido de lo que una preposición quiere decir, ¿sí? Son expresiones fijas formadas por varias palabras que funcionan gramaticalmente como si fuera una sola. El objetivo de estas locuciones es precisar mejor los aspectos relacionados con el espacio, con las nociones locativas espaciales, con las nociones locativas temporales, con el modo que una proposición por sí sola no llega a hacerlo. ¿Sí? Ahí vamos a ver en la siguiente filmina muchos ejemplos. Ejemplo, acá tenemos a causa de, a fin de, a fuerza de, a merced de, a pesar de, a propósito de, acerca de, al lado de, alrededor de, antes de. Si ustedes se fijan, en las que tienen más de dos palabras, empiezan y terminan con una preposición, ¿sí? Son locuciones preposicionales, entonces es normal que abunden. Pues tenemos acerca de, con arreglo a, con objeto de, con relación a, con tal de, que con relación a y con relación de es una discusión eterna entre las personas que estudian letras o que saben de edición, ¿no? También muchas veces yo he leído en relación con, ¿no? Y ese es otro tipo. Esas cuestiones son sumamente difíciles de distinguir muchas veces si ustedes no conocen los regímenes preposicionales, ¿sí? Porque existen algo que se llama régimen preposicional, y en ese caso a determinado verbo, a determinada preposición, y si cambia la preposición significa otra cosa, ¿sí? Si alguno de ustedes conoce otra lengua, como por ejemplo el inglés, vas a ver que si yo cambio la preposición con un verbo, cambia totalmente la palabra. No es lo mismo apagar que prender, ¿sí? En inglés la preposición es la que va a cambiar el significado, no así el verbo, por ejemplo. Nosotros no tenemos tanto peso acá con las preposiciones, pero sí que cambia el matiz. Por ejemplo, con una se puede relacionar el tema y con otra quiénes están involucrados, entonces no es lo mismo, por más que sea el mismo verbo. Así tenemos también de cara a, debajo de, delante de, dentro de, después de, detrás de, ¿sí? En cuanto a, en medio de, en orden a, en pos de, en vez de, en virtud de, encima de, enfrente de.
enfrente a, fuera de, gracias a, junto a, lejos de, por culpa de, respecto a. Muchas veces las personas nos equivocamos al usar las preposiciones y usamos la misma que usamos al inicio, por ejemplo, por culpa por, ¿sí? En vez de por culpa de. Y ahí está mal utilizado porque estoy repitiendo la preposición del inicio. Eso nunca va a pasar, nunca tendría que suceder, repetir la misma preposición. Tanto las preposiciones como las locuciones lo que hacen es unir o relacionar las palabras que van antes y las que van después de esta locución, ¿sí? Por ejemplo, esto sucedió a causa de su mal genio, ¿no? Entonces, lo que une es lo que sucedió, esto que sucedió, y la causa que es su mal genio, ¿no? Está bien. Un anterior, Mauro, por fin. Fíjense que por ahí nosotros escuchamos con arreglo a los preceptos de la Constitución, nosotros en nuestro ámbito legislativo, con arreglo a, quiere decir sujeto a lo que establece la Constitución. Y también en el ámbito político escuchamos de cara a las elecciones, sería frente a lo que se aproxima, ¿sí? Por ahí nos ocupan mucho estas locuciones preposicionales, pero es interesante que las tengamos en cuenta, sobre todo para lo que es un buen redactar y un buen hablar. Cambia el sentido cuando utilizamos mal estas preposiciones. Nada más eso quería agregar. Bien, en ocasiones es posible usar diferentes preposiciones sin cambio de significado y se habla de sinonimia preposicional. Vamos a ir incorporando a nuestro diccionario, a nuestros nuevos conocimientos, esta palabra de sinonimia preposicional o de alternancia preposicional. Fíjense, ahí pusimos con la profe Luz una serie de ejemplos donde nos muestra que cambiando las preposiciones, usando preposiciones diferentes, no cambia el sentido de lo que queremos decir. Fíjense en la primera, estar a las órdenes, estar bajo las órdenes. Las preposiciones que empleamos ahí en el ejemplo es a en el primer caso y bajo en el segundo ejemplo. Otro dice al lado de la puerta, en el otro lado de la puerta. Es muy común dudar cuando uno se expresa cuál es la forma correcta. Y como por ahí de familia o de cuna ya venimos empleando, venimos escuchando diariamente el uso incorrecto o correcto en su caso, ya nos queda y nos cuesta muchísimo desterrar. Entonces vamos a tratar en lo posible de prestar atención y, bueno, cambiar nuestros hábitos e incluso hacer efecto multiplicador entre los miembros de la familia o nuestros conocidos de repente, sin que se ofendan, ir incorporando los nuevos saberes. A poco se mata y por poco se mata, se ofende con cualquier cosa, se ofende por cualquier cosa. Una persona de buenos sentimientos, una persona con buenos sentimientos, de Lima a Bogotá, desde Lima a Bogotá, ropa de hombre, ropa para hombre. Hablamos de María, hablamos sobre María, van hacia París, van para París. Ruega porque haya paz, ruega para que haya paz. ¿Se dan cuenta de lo que expresábamos de la sinonimia preposicional y el uso de las preposiciones y que no cambia el sentido? Fíjense, para mí, personalmente, el ejemplo más clarito y que lo pueden grabar es de Lima a Bogotá. Fíjense, vengo de Lima y me dirijo ¿a dónde? A Bogotá. Que es lo mismo decir, vengo desde Lima y voy a Bogotá. Es el ejemplo más clarito como para que entendamos este tema. Bien, el próximo. Bien, acá también vamos a ver la ubicación de las preposiciones. Si se acuerdan, por ejemplo, los determinativos tenían
ubicación sumamente específica, que es antes del sustantivo al que acompañan o del sintagma nominal al que acompañan, ¿no? Y no puede ir atrás, porque si va atrás ya es otra cosa, probablemente sea un adjetivo, ¿no? Como por ejemplo, ese auto es rojo, ahí es un determinativo. En cambio, si yo digo el auto ese me está molestando para aparcar, entonces ahí ese va a ser un adjetivo, ¿sí? Por su ubicación. Bien, y acá vamos a ver justamente dónde se ubican las preposiciones, ¿sí? Y como ya fuimos viendo, las preposiciones pueden ir antes y después de casi cualquier tipo de palabra, ¿sí? No se ven restringidas en general. Por ejemplo, una frase preposicional es un grupo de palabras que empieza con una preposición y termina con un sustantivo, un pronombre, una frase nominal. Las frases preposicionales nos dan más información sobre las palabras que describen, ¿sí? Por ejemplo, pensemos, la casa es bonita, pero me da más información decir la casa de Mauro es bonita, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo la casa de quién. ¿Sí? El viaje, de que estamos hablando recién, ¿no? El viaje desde Lima a Bogotá cuesta 2.000 pesos. ¿Mm? No, digo, el viaje cuesta 2.000 pesos. Pero me falta información, ¿el viaje de dónde? ¿A dónde para dónde? ¿Sí? Esa información me la da justamente los sintagmas preposicionales. Entonces, muchas veces, y pasa mucho con los verbos que tienen exigencias, ¿sí? Después, cuando entremos a verbos, vamos a darnos cuenta que los verbos son los que mueven la oración y son los que tienen exigencias. Si yo les digo, yo creo, ustedes me van a decir en qué. Y no me van a preguntar qué, me van a preguntar en qué. Eso significa que el verbo creer necesita una preposición específica. Y yo voy a decir, yo creo en Dios, yo creo en mí misma, yo creo en mis padres. Eso significa que hay una preposición que necesita estar vinculada a un verbo. No pasa lo mismo con otros verbos que capaz no necesitan una preposición, pero hay verbos que sí, como por ejemplo ofrecer. Alguien ofrece algo a alguien. Si yo digo, si yo ofrecí agua, y la profesora ahora me va a preguntar, ¿a quién? ¿A quién le ofreciste agua? ¿O a quiénes les ofreciste agua? ¿Sí? Entonces, hay una preposición que necesita estar ahí, porque el verbo ofrecer necesita llenar lo que después vamos a ver bien, argumentos. Y las preposiciones son muy importantes para esos argumentos, ¿sí? También vemos que las llamadas frases preposicionales son dos o más palabras que equivalen a una preposición. Precisan algunos aspectos de espacio, tiempo y modo que no están tan bien precisados, ¿sí? Eso es cierto. Las preposiciones, en general, nosotros vamos a ver que están con sustantivos, con los pronombres, que son proyecciones de un sustantivo, ¿no? O con frases nominales. También pueden estar con adjetivos y adverbios, pero son más raros, ¿sí? Por ejemplo, se pasó de listo. De listo, ahí es un adjetivo, ¿sí? O por ejemplo, ella es de ahí. Ella es de ahí, de allí, ¿sí? O de acá. Y ahí es un adverbio, pero son más raros de encontrar que un sustantivo. El sustantivo y el pronombre siempre suelen ir juntos, siempre. Así que bueno, vamos a ir viendo igual otros momentos con otros contextos donde pueden aparecer quizás otro tipo de palabras. Bien, aquí hay otras frases preposicionales acerca de, al lado de, alrededor de. Vayan fijándose que son dos palabras y cuál es la preposición que la acompaña. A pesar de, cerca de, con arreglo a, con objeto de, dentro de, después de, en cuanto a, enfrente de. Ahí tenemos también frente a y enfrente de. Ahí hay dos casos que después vamos a ir analizando cuáles son los modos correctos de emplear. En orden a, en pos de, en virtud de, frente a, que es lo que le decía recién, fuera de, gracias a,
a merced de, junto a y lejos de. ¿Mm? Bien, la siguiente. Aspecto sintáctico de las preposiciones. Las preposiciones tienen como función sintáctica unir palabras o frases dentro de un enunciado, ¿sí? Fíjense en el ejemplo que vemos ahí. Si yo digo, viaja Medellín los jueves, es como que nos queda incorrecto y falta algo para unir esas palabras y dar el sentido a la palabra anterior y también a la que sigue. Si decimos viaja a Medellín los jueves, es como que se completa la idea y entendemos esa oración y esa oración a su vez en el contexto en el que se encuentra la expresión. Cumple la función semántica de concretar el significado de la palabra. Viaja queda como que uno quiere saber a dónde, en este caso nos da la información a Medellín, cumple la función de completar el sentido de la palabra anterior y también de la palabra que sigue, y nos indica, nos da información, en este caso, del lugar, ¿no es cierto? A Medellín, ¿hacia dónde? Si dijera, viaja a las 13 horas, ahí él va a completar la información relativa a el tiempo. Acá nos da relación de lugar y un destino, ¿sí? Ayer por la noche hablamos. Por la noche nos da una noción de tiempo, ¿sí? Y Elisa llegó con su prima, en este caso nos da una información de compañía, con quién sería. Entonces, fíjense lo importante de las preposiciones que sirven de nexo, sirven para unir palabras y para entender y completar el sentido de la palabra o de la frase que estaba anteriormente con relación a la que continúa. Bien, ahora vamos a trabajar en los ejercicios, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo si ustedes pueden ir encontrando. Primero vamos a analizar las clases de palabras que vemos y después vamos a ir viendo si se acuerdan lo que trabajamos recién de la sinonimia preposicional, si ustedes pueden encontrar frases que son iguales, ¿sí? Frases que puedan ser idénticas. Te veíamos recién, por ejemplo, que yo podía cambiar un de por un desde, ¿sí? Sin ningún problema. Acá yo quizás puedo cambiar una preposición por otra sin cambiar el significado. Pero primero vamos a ver los tipos de palabras y después vamos a seguir por eso, ¿sí? Bien. Lourdes, ¿te animás a hacer la primera? ¿Está escuchando? Ahí está. Buen día, profesora. Hola, buen día. Buen ¿Qué tal, día, Lourdes? Ejercicio, fue a estudiar Derecho. Le tengo que cambiar la oración. La preposición. Primero identifica las palabras que encontrás, ¿sí? Bueno, la primer preposición es la A, Ujú, estudiar verbo, ujú. y derecho sería adjetivo. Un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo. Sí, sí, sí. La palabrita que está antes de la preposición, Lourdes, ¿qué te parece que Fui a estudiar Derecho, ¿puede ser? ¿Qué es fue? Me pregunta. sí, qué es fue? ¿Qué palabra es fue? No, no lo sé. No hay problema. Es una acción. sería, profe? Es un verbo, un verbo. Es un verbo, muy bien, es un verbo. Y fíjense, ahí hay algo muy particular. Antes y después de la preposición, ¿qué encontramos?
¿Qué tipo de palabras son esas dos? Dos verbos. Son los dos. Son verbos, muy Dos bien. verbos, muy bien Andrea, muy bien Irma, muy bien Laura, Mariela en el chat, muy bien. Perfecto, están uniendo dos verbos, ¿no? Fue a estudiar Derecho, perfecto. Lourdes, ¿y qué te parece que cómo podemos cambiar esa preposición por otra para que diga exactamente lo mismo? No sé si puede ser fui a estudiar derecho. No sé si ahí lo cambio. No, fui porque ahí cambiás el verbo nada más. El verbo, En vez de sí. fue, sería fui. En el chat, Fue para estudiar Derecho, ¿no? bien, Jessica, muy bien en el chat, Egidio, muy bien, Edgardo, muy bien. Fue para estudiar Derecho. Muy bien, muy bien. Y fíjense que no cambia el sentido, estamos diciendo lo mismo. ¿Fue a estudiar Derecho o fue para estudiar Derecho? ¿Sí? Cambiamos la preposición, pero no cambia el sentido. Entendemos lo mismo, no cambió el contenido de esa oración. Javi Recalde, no puedo decir se fue porque ahí no estoy cambiando la preposición. La preposición en este caso es a y se cambia por para, como bien lo explica ahí Jessie en el chat. Bien, vamos entonces ahora al segundo ejercicio, que es pintado de rojo. Ethel, ¿te animas a hacer esa? Buen día, profe. Buen ¿Puede día. ser pintado con rojo o con color rojo? Muy bien, muy bien. Pintado con rojo. Con rojo. Muy bien, yo puedo decir, ese muro fue pintado de rojo, o puedo decir, ese muro fue pintado con rojo. Y no cambió absolutamente nada. ¿Sí? Muy bien, Tamara Osorio. Grisela fue pintado en rojo, también es aceptable, ¿sí? El lienzo fue pintado en rojo, también es aceptable Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Rojo también? ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Pintado a rojo también puede ser o no? No, no así, pero sí es aceptable la frase al rojo vivo, por ejemplo. Claro, ¿sí? haciendo referencia Ahí, pero a es otra temperatura, cosa. al calor, Sí, digamos. sí, sí. O como una metáfora, ¿no? Al rojo vivo puede ser eso. Pero es más metafórico y sí o sí tiene que ser con esa frase de rojo vivo. Sí, sí, sí. Pero está muy bien la pregunta, muy bien, muy bien. Bien, Fátima, ¿podés ir a la cuarta? La tercera, ropa para hombres. Ah, perdón, en mi cabeza. Bien, perdón, ropa de hombre. Bien. Puso el jardinero. Bien, Rosalía, bien. Ropa para hombre puede ser. Muy bien. Bien. Ropa para hombre, perfecto, perfecto. Muy bien. Puso el jarrón sobre la mesa. Sobre la mesa, sí. Ah, bien, no hay problema, Fátima. Bien. Puso el jarrón en la mesa, puso el jarrón sobre la mesa. Sobre la mesa. Muy bien, Axel, muy bien, Tamara, muy bien, Andrea, perfecto. Fíjense, Hábil lo que para tiene los negocios. Lo que tiene que ver con posiciones, siempre fíjense lo que es sobre, bajo, como que son más explícitas, pero en también marca una posición, ¿sí? Eso también es muy importante para que lo veamos. Por eso las personas que son bilingües tienen muchos problemas con las preposiciones, porque ustedes habrán escuchado, no, dejó la bici en la pared, dejó la bici por la pared. ¿Cierto? Y cuando vamos siendo un poquito más grandes, a veces llega un momento que nos preguntamos si está bien decir en la pared, ¿sí? O qué significa eso, o si está bien o no. Una eterna discusión también es, por ejemplo, barco a vela o barco de vela, ¿sí? Es de o es de. El tema con de, y hay un problema, que nosotros a veces creemos que de es porque está construido con, ¿sí? Y no es así, porque si yo digo la casa de María, no es que está construida con María la casa, ¿sí? Sino que marca una pertenencia, ¿no?
Entonces, no siempre de significa que marque la constitución de algo o los elementos que la constituyen a esa cosa, ¿sí? Y en y de suelen ser los más problemáticos, por eso nosotros escuchamos muchas veces que cuando es dirigirse, ya dicen en. Para nosotros cuando tenemos que hablar de verbos de movimiento, nosotros solemos decir que estamos en un lugar, nos dirigimos hacia o a, hasta llegar, ¿no?, a tal lugar. Pero estábamos en tal lugar y llegamos a tal lugar. O nos vamos de tal lugar hacia tal lugar. En cambio, en ya es una situación en la que se está, en la que es estática, ¿sí? Nos marca una dirección para nosotros en nuestra lengua. El problema es que en otras lenguas no tienen tantas preposiciones, tienen muy pocas. Entonces, cuando aprenden la nuestra, se ven con este conflicto y creen que pueden usar una para todo, ¿sí? Por eso tenemos complicaciones muchas veces con el me voy en Alberdi o me voy en tal barrio, ¿sí? Me voy en El Porvenir, ¿sí? Que para nosotros en ahí no podríamos usar, podríamos decir me voy en moto al Porvenir, me voy en auto al Porvenir, no. Entonces, eso es otra cosa, ¿sí? Y es algo que tenemos que ir reflexionando ahora. Fíjense también del ejemplo que dio la profe Luz, el Porvenir, nuestro barrio se llama El Porvenir, entonces ahí tendríamos que respetar ese artículo que acompaña al nombre propio del barrio y decir, me voy a El Porvenir en colectivo. El tema también ahí de la preposición en con respecto al medio de movilidad que utilizo. Por ahí en el campo se escucha decir, me voy en caballo. Y es, me voy desde el centro a El Porvenir a caballo, ¿sí? En colectivo, en autobús, en auto, en bicicleta, en moto. Por ahí cometemos esos errores también. Claro, porque tomamos al caballo como un medio de transporte. Como un medio de transporte. Pero la frase es a, no es en, no es en. Con el caso que sí pasa con las máquinas, ¿no? Que son un autobús, un colectivo, un micro, ¿no? Hay algo acá interesante que dice Vilma. Vilma Cáceres nos dice, puede ser también puso el jarrón entre las mesas. Está muy bien esa pregunta. En realidad no podría ser válido porque puso el jarrón en la mesa. En nuestro idioma marca que quedó arriba de una mesa porque ya está en singular. Y por decir que quedó entre las mesas, nos da la idea de que hay dos mesitas y que en el medio quedó el jarrón. Pero está muy bien la pregunta, porque nos lleva a reflexionar y a pensar de si puede ser posible o no jugar con la preposición, o trabajar en este caso con la preposición entre, ¿sí? Y cómo mentalmente, al leer esa oración, mentalmente ubicamos al jarrón. No es lo mismo decir el jarrón en la mesa o en las mesas que decir el jarrón está entre las mesas. Conceptualmente. El jarrón bajo la mesa también, que viste que una compañera puso, estaría mal porque ahí tampoco está apoyado sobre la mesa, digamos, como dice nuestra oración, ahí cambiaría ya. Ahí cambia el sentido de la ubicación. Bien, Irma. Sí, es cierto lo que dice Iris, de si va a estar bien o no poner bajo la mesa, y en realidad es cierto, como dice la profe Alba, cambiaríamos la ubicación. Ustedes, capaz cuando eran chicos o chicas, no sé si se acuerdan, que las preposiciones de ubicación las aprendíamos, por ejemplo, nos ponían, me acuerdo en los libros de texto, un cubo, y iban poniendo un elemento, ¿sí? Un elemento arriba del cubo, un elemento abajo del cubo, un elemento al costado del cubo, un elemento sobre el cubo, un elemento atrás del cubo. Entonces nos iban enseñando así el tema de las preposiciones y de la ubicación. Es lo mismo acá, pensemos en eso, en la mesa y en el jarrón, y decir que si yo pongo abajo, en realidad no es poner en, ¿sí? Cuando nuestros padres, nuestras madres nos dicen, ¿no? Pon el jarrón en la mesa o sobre la mesa, es una cosa, pero si me dicen
poner debajo es totalmente otra cosa, ¿sí? No, no vamos a poner arriba, sino que lo vamos a poner justamente en otra posición, ¿sí? Profe, cuando en la oración entre las mesas, ahí Ujú. cambiaría también nuestra oración porque pasaría de lo singular a lo plural. También. Muy bien, sí. Y cambio también de la ubicación, ya no está acá, sino que comparte una ubicación entre dos mesas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y fíjense cómo, cómo nosotros estamos trabajando con palabras que son muy pequeñas, y son solamente una palabra, y una palabra me cambió totalmente la posición del objeto del que estoy hablando y el sentido. Porque si yo digo, como por ejemplo acá vemos en el chat que también Laura dice sobre la mesa, ¿no? Si en sobre la mesa o en la mesa, ¿qué pasa? Si yo le digo, por ejemplo, eh, a la persona con la que yo vivo, con quien convivo, ¿no? Le digo, dejé la plata en la mesa. ¿Va a buscar abajo de la mesa? No, probablemente no. O sea, si ya no encuentra arriba, bueno, va a empezar a buscar por otras partes, pero si yo le digo en la mesa, ya no lo va a hacer, porque entiende que es una cosa. Más sobre todo sobre yo me da la idea que está arriba. Entonces ahí ya no va a buscar abajo, ¿sí? A ver, acá Miguel Gómez nos dice, una frase común nuestra es, le tiró por su cara, o le tiró en su cara, sí. Y en ese caso va a ser en su cara, no por su cara. No, por su cara no, porque por es como que hace esto, ¿sí? Y no es eso lo que quiere decir, sino que le tiró en su cara, sí. Ubicando precisamente dónde. En la cara. Bien, bien, bien. Igual no es lo mismo, por ejemplo, que decir, le dijo sus verdades a la cara, ¿sí? Porque una cosa le tiró en la cara es cuando, por ejemplo, alguien se te trae, vos le pediste un libro y te lo trae de mala manera y te lo tira en la cara. Esa es una cosa. Pero otra cosa, es decir, le dijo sus verdades a la cara. Ese a la cara Sería es de justamente, frente. si es una locución, como vimos anteriormente, y como dice la profe Ana, es frente, sí que se lo dijo con honestidad, pero parado ahí enfrente, diciéndole todo, ¿sí? Muy bien. Vamos a la última oración. Dice, hábil en los negocios, ¿sí? Hábil Para para los los negocios. negocios. Hábil para los negocios, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Es hábil para los negocios, perfecto. Fíjense que ahí él no está trabajando como, por eso él tiene tantos problemas a veces para quienes estudian nuestro sistema lingüístico, porque él tiene muchos valores, ¿sí? Puede trabajar como una posición, como una ubicación, como un modo, ¿sí? Como una forma. Hábil con los negocios puede ser, disculpe. ¿Cómo? Y puede ser hábil con los negocios también. El con se suele usar más cuando hay un ser animado. Es, por ejemplo, ella es hábil con los niños, ¿sí? Más que con sustantivos abstractos. Ok, gracias. No, está bien, está muy bien, porque es una pregunta muy buena, porque ya hablamos de tipos de sustantivos distintos. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos y chicas. Estamos muy contentas, hicieron muy bien esto. Las preposiciones suelen ser clases de palabras difíciles. Así que no se preocupen si por ahí ustedes... A ver, Iris nos pregunta y nos dice, ¿y durante los negocios? No está malo, si uno dice, él es muy hábil durante las negociaciones, por ejemplo, pero no así en lo emocional, por ejemplo, ¿no? Pero ahí yo estoy cambiando el significado, porque si yo digo, él es muy hábil en los negocios, estoy diciendo que él tiene habilidad en eso, pero si digo durante los negocios, yo ya estoy implicando que solamente es bueno ahí, y en otros aspectos de la vida no lo es. Entonces yo ahí estoy cambiando el significado. No mucho, pero lo estoy cambiando. Sí. Muy bien, no, gracias, gracias, gracias. Perfecto.
En la elección de, por ejemplo, de nuestras preposiciones, hay, tenemos como una certeza, hay una, cuando, por ejemplo, para elegir, nos dan un ejemplo ahora ustedes, y para elegir las preposiciones rápido nos damos cuenta que hay uno que concuerda en la oración, ¿cierto? En este caso sí, porque son sinonímicas. Nosotros ya le damos una y ustedes a partir de ahí sacan el análogo, ¿sí? Pero es difícil cuando, por ejemplo, hablamos con respecto a, con respecto a qué, con respecto a con. Y ahí ya es uno para cada cosa. Ahí se complica más con las preposiciones. Y fíjense, nos vamos a dar cuenta, sobre todo en un párrafo largo, donde ustedes leyendo van a entender o van a darse cuenta cuál es el sentido del párrafo. Y ahí van a emplear la preposición que corresponda para que no cambie el sentido. Ahí viene mi intervención como taquígrafo. Nosotros cuando escribimos no podemos cambiar las preposiciones porque cambia totalmente el sentido de lo que quería decir en la frase. Entonces, como dice recién la intervención, es eso, fijarse en el contexto cuál es la preposición, que no va a cambiar el sentido, ¿sí? Y obviamente la que tiene sinonimia, ¿entienden? Por eso Y le hicieron... le pregunto como estamos viendo en el chat que por ahí cada uno dice la preposición que considera conveniente. Le pregunto por eso. Claro, pero la consigna de este ejercicio era precisamente cambiar la que estaba propuesta por otra que no cambie el sentido de la oración, porque estábamos hablando de sinonimia. Ujú. Pero sí, entendemos que es cierto, nosotros quizás a veces elegimos una preposición, como vos decís, capaz de manera intuitiva incluso, porque entendemos que puede ser así, y es por lo que hacemos quizás habitualmente en nuestro día a día, elegimos esa. Por ejemplo, una persona que dice, voy a dejar la bici en la pared o por la pared, probablemente utilice esa preposición siempre, y cuál es la que está bien o cuál es la que no está bien. Entonces ahí no significa que esa persona no tenga eficacia comunicativa, eso es una cosa, y otra cosa es las reglas de nuestra lengua. Una persona que quizás puede tener muchos errores, igual puede tener eficacia comunicativa, se da a entender, o sea, se comunica, pero no significa que cumpla con los requisitos que tiene que tener alguien que está trabajando en una institución, no como el Poder Legislativo dentro del área de taquigrafía. Sí, eso ya es otra cuestión, un poquito más formal, académica, con muchos tecnicismos, ¿no? Bien, antes de terminar, les queremos decir que este es nuestro tercer miércoles, ¿sí? Lo que significa que el próximo miércoles, si tienen un calendario... 27 creo. Sí, es 27, ¿sí? El 27 es nuestra última clase del mes. Para quienes están haciendo ya el segundo año, tienen la oportunidad de asistir de manera presencial en el mismo lugar donde ustedes tienen las clases de taquigrafía, el miércoles, a la misma hora de nuestra clase, de 9 a 10, 198, casi. en el círculo, ¿sí? Sí, el Círculo de Legisladores, que es José María Uriburu 198. Acá le preguntaba a Mauro porque no tenía claro yo la dirección, digamos. Es José María Uriburu 198. Creo que ustedes ya asistieron cuando fueron a las clases con la señora Amelia y Ana. Vamos a tener ahí nuestras clases de 9 a 10. No vamos a tratar esto, no vamos a seguir dando preposiciones, eso va a volver a la clase por Zoom. En estas clases presenciales que se van a dar una vez por mes, vamos a tratar cuestiones de redacción. La redacción es sumamente importante y tenemos muchos errores en la redacción. Por ejemplo, errores que venimos de tradiciones de cómo se escribe determinada cosa. A veces creemos que, y estoy casi segura que la mayoría de ustedes hará esto, por ejemplo, si yo voy a escribir tercera, séptima, octava, novena,
puede ser que escriban 7, por ejemplo, 7 más, 8 va, ¿no? 2 segunda, por ejemplo, ¿no? 2 y da, para decir segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, séptimo. En realidad eso no se escribe así. Tiene una manera, tiene una forma. Se usan letras voladas, se usa un punto. Esas cuestiones que son un poquito más específicas y de normativa, vamos a ir trabajándolas. También la coherencia y la cohesión dentro de los textos. No podemos repetir tantas veces la misma información, ¿sí? Por más que lo diga con otras palabras, es lo mismo. Entonces, tengo que priorizar, tengo que jerarquizar, tengo que organizar. Y eso nos preocupa muchísimo, ¿sí? Porque nosotros siempre apuntamos, ¿no?, a la taquigrafía, a lo que van a hacer en las sesiones, y está muy bien porque es un trabajo muy difícil, muy serio, ¿sí? Pero fuera de eso van a tener también, que nuestra intención como equipo es que ustedes también salgan con nociones básicas de cómo afrontar una vida laboral dentro de una institución, ¿sí? Y dentro de la institución ustedes van a tener que escribir muchas cosas y no solamente un diario de sesiones. Y eso hace la vida laboral. Entonces, también está en intención de que ustedes puedan llevar adelante eso en sus vidas, ¿sí? Que después no se desayunen un problemón y que no sepan cómo cubrirlo. Y por supuesto que también eso le va a ayudar al diario de sesiones también, ¿sí? Obviamente. Muy bien, entonces nos vemos el 27 A las 9 a horas las 9 en el Círculo de el Círculo de Legisladores. Legisladores, José María Uriburu 198. Hasta entonces, muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, profe. Hasta luego.